y en la barra izquierda ubicamos la opción subtítulos. Damos clic allí y seleccionamos el video que vamos a subtitular. Ahí nos aparece automáticamente el idioma español y ese es el subtitulado automático que hace YouTube. No es el ideal. Yo lo que voy a hacer, ya que yo tengo mi guión escrito en un documento de Word, porque siempre que puedo los escribo primero para luego hacer el video, entonces lo voy a pasar a un formato de TXT porque es el formato que me acepta YouTube. Voy a abrir mi archivo, le doy control E, selecciono absolutamente todo, lo copio y me voy a un archivo de texto que en el escritorio tengo uno para este fin, para reescribirlo todo el tiempo, y ahí le doy control V. Una vez que ya lo tengo copiado, ya lo puedo subir a los subtitulados de YouTube. Volvemos a la pantalla de YouTube en donde estábamos, seleccionamos subir archivo, nos pregunta que con tiempos o sin tiempos. El nuestro no tenía los tiempos, así que lo subimos sin tiempos. Damos clic, seleccionamos el archivo y ya tenemos los subtítulos ahí. Lo único que faltaría es decir editar tiempos para que él calcule más o menos en qué momento se va a decir cada frase. Aquí nos está diciendo que el proceso se está tardando más de lo habitual, pero no es nada del otro mundo. Sencillamente le decimos que lo haga y hay que esperar hasta que diga que ya está procesado. Esperemos unos momentos. Voy a refrescar la pantalla y ya cambió de generando tiempos a publicado. Como pueden ver, aquí aparecen ya minuto a minuto distribuidos los textos de todo mi guión. Le puedo dar play para validar si se están presentando correctamente. No debe tener errores ni de ortografía ni de palabras que no haya entendido porque es el texto que yo le puse. Le doy publicar y ahora lo voy a traducir a todos los idiomas. Este que él había creado inicialmente, que siempre trae alguno que otro error, yo lo voy a eliminar porque ya no lo necesito, puesto que yo coloqué el texto revisado de manera manual. Si ustedes no quieren hacer todo ese trabajo, pueden dejar que los subtítulos salgan con el sistema automático de YouTube, que en realidad los errores no son tantos.